El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este rebaño. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, estamos celebrando ya el cuarto domingo de Pascua, el domingo llamado del Buen Pastor, porque en el Evangelio aparece Jesús hablando de sí mismo como pastor, utilizando la figura, la imagen del pastor de ovejas, muy común en la tierra de Israel, muy común en toda la civilización del Mediterráneo, en Europa. El buen pastor que da la vida por las ovejas. Empieza diciendo Jesús: yo soy el buen pastor. Y en ese yo soy se oía ahí de fondo el nombre de Dios, porque cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿cuál es tu nombre? Para que yo se lo pueda decir al pueblo al que me envías. Y Dios dice: yo soy el que soy. Por eso cuando Jesús en los evangelios dice yo soy, lo dice para también dar a entender a los que le escuchaban que es Dios. Yo soy el buen pastor, podríamos decir, Dios es el buen pastor. Y el buen pastor, dice Jesús, da la vida por las ovejas. El asalariado no le importan las ovejas, porque lo único que le importa al asalariado, al que cuida las ovejas por un sueldo, pues es su sueldo. Pero cuando las ovejas son propias, cuando el ganado es propio, se cuida de otra manera. Por eso Jesús contrapone la imagen del buen pastor con la del asalariado, que cuando el asalariado ve que su vida está en peligro, no se arriesga por las ovejas, sino que permite que el lobo las devore o disperse el rebaño, porque al asalariado lo único que le importa es su dinero, ganar el sueldo. Pero el buen pastor es el que da la vida por las ovejas.
el que cuando ve que el lobo acecha el rebaño, él sale en defensa de las ovejas y hace huir al lobo para que no haga estragos en el rebaño, porque al buen pastor sí le importan las ovejas. El buen pastor conoce sus ovejas, las conoce por su nombre. Conocer en el lenguaje bíblico es conocer íntimamente, es conocer interiormente, es conocer hasta el fondo del alma, como dice el Salmo 139, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto, conoces mi destino, mi descanso, todos mis caminos te son familiares. Así nos conoce el Señor, el buen pastor, y da la vida por ellas. El buen pastor, como canta la liturgia de hoy, ha resucitado el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Así es. Bien, pues así es el Señor también con nosotros. Nosotros somos ovejas de su rebaño, somos cristianos, creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hemos recibido el bautismo, estamos en el rebaño de Cristo, que es la Iglesia, una, santa, católica, apostólica, y el Señor, pues todo esto que dice del buen pastor, que se lo aplica a sí mismo, lo dice de cada uno de nosotros. Viene a decir, yo te conozco hasta el fondo y te amo, porque para Dios conocer y amar es lo mismo, y te amo como eres, tú eres importante para mí, y mi interés es que tú tengas vida, que tú vivas, pero de verdad, que no sobrevivas, porque a veces no vivimos, sobrevivimos como podemos, ¿no? Que tengas vida eterna. Y yo, dice Jesús, como buen pastor tuyo, pues, además de conocerte y de amarte, te alimento con mi palabra y con mi cuerpo y mi sangre en la Eucaristía. Te sano cuando estás enfermo con el sacramento del perdón y de la unción de los enfermos. Sano tu alma herida por las mordidas del lobo, que es Satanás y es el pecado, porque a veces nos dejamos morder por el lobo, que nos instiga, nos invita al pecado. Pero el Señor, como buen pastor, también es buen médico, médico de nuestras almas, y Él nos sana. Cuando nosotros arrepentidos le pedimos perdón. Dice Jesús, yo como buen pastor, además te llevo por buen camino. Donde existen todavía los rebaños de las ovejas guiados por el pastor siempre va delante y lleva pues un cayado y lleva una vara, y va delante. Y las ovejas, sus ovejas, que conocen a su pastor, lo siguen sin problema. Van detrás de él. Y donde va el pastor, van ellas. Se fían totalmente, porque tienen la experiencia de que no les va a llevar a ningún sitio malo, sino que les va a llevar por senderos buenos, donde haya buenos pastos, donde haya agua fresca, para que se puedan alimentar, donde haya lugares donde puedan descansar. Las ovejas ven al pastor con su cayado y le van siguiendo. También el pastor tiene una vara, porque a veces las ovejas se pueden poner tercas, entonces tiene que utilizar la vara para corregir, para que no te vayas por allá, sino por aquí, porque por allá vete tú a saber dónde irás, ¿no? Por eso el Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me sosiegan. El buen pastor alimenta, sana, dirige, acompaña, corrige.
El buen pastor quiere que sus ovejas tengan una vida de calidad. Así es el Señor con nosotros. Ahora, ¿nosotros qué clase de ovejas somos? Nosotros conocemos también a nuestro buen pastor, que es Cristo. Lo conocemos, lo amamos, lo seguimos. Un santo padre, San Cirilo de Alejandría, dice: la oveja de Cristo es la que escucha a Cristo. La buena oveja de Cristo es la que escucha la voz del pastor, escucha a Cristo. Y escuchar significa obedecer, asentir a lo que Cristo nos dice. Tener la palabra del Señor como mi ley y mi camino. Las ovejas extrañas no escuchan, no obedecen, viven al margen del pastor. Pero la oveja de Cristo es dócil, se deja guiar, se deja enseñar, se deja sanar, se deja alimentar por el Señor. Por eso, ante la figura de Jesucristo, buen pastor, nosotros tenemos que también analizar nuestra vida y decir: ¿y yo qué clase de oveja soy? Yo escucho al Señor, escucho la palabra del Señor, yo me dejo guiar por Cristo o vivo mi vida al margen de lo que Dios me dice, de lo que Dios me enseña, sin escuchar al buen pastor. Tengo además otras ovejas, dice Jesús, que no son de este rebaño. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. ¿Ven? La buena oveja escucha la voz del Señor y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Con esto nos está llamando el Señor, nos está indicando el Señor que de su corazón de buen pastor nace también la misión en la Iglesia. Hay otras ovejas, claro, hay muchos, hay miles de millones ahora mismo en el mundo que no conocen a Cristo o que han oído hablar de Él muy poco. Hay muchas ovejas que no son del Señor y a esas las tengo que traer. El Señor está indicando ese sentimiento de su corazón universal, misionero, porque para eso ha sido enviado por el Padre, para que toda la humanidad pueda formar parte de su rebaño, de su rebaño. Por eso la misión en la Iglesia nace del corazón de Cristo. Y por eso el Señor, cuando funda su Iglesia, y la funda sobre los apóstoles, a esos apóstoles que son los primeros pastores de la Iglesia, los primeros sacerdotes y maestros y los primeros misioneros, el Señor los manda por todo el mundo, vayan a todo el mundo y anuncien el Evangelio. Y a los que crean, los bautizan. Es el mandato misionero. El Señor ha querido que en la Iglesia haya hombres que reciben de Él la llamada, la vocación a ser pastores. Somos el Papa, los obispos, los sacerdotes, que tenemos que aprender de Cristo a pastorear como Él, con sus mismos sentimientos, con sus mismas actitudes, con su misma dedicación, entregando también la vida. No nos va a salir igual que a Cristo, porque Cristo es el Santo de Dios y nosotros somos pobres hombres, criaturas pecadoras. Pero la llamada es esa. La llamada, la vocación al sacerdocio es que Jesús, igual que a los apóstoles, en el principio de la Iglesia, ahora, en el siglo XXI, pues sigue llamando. Ven y sígueme. Yo te he creado a ti
para que seas mi hijo y seas sacerdote, pastor, maestro. Ven y sígueme. Y los que obedecemos a la llamada del Señor, pues el Señor nos constituye a través del orden sacerdotal en pastores legítimos de la Iglesia de Dios. De la Iglesia de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como pastores? Pues lo mismo que Jesús. También nosotros tenemos que amar a los hermanos que el Señor nos encomienda a nuestro cuidado pastoral y amarlos con el amor de Cristo. También nosotros como pastores tenemos que alimentar a los fieles de la Iglesia con la palabra de Dios, no con tonteras, sino con la palabra de Dios y la Santa Eucaristía. También como Cristo, nosotros, pastores de la Iglesia, hemos de estar disponibles siempre para sanar los corazones desgarrados por el pecado, a través del ejercicio, el ministerio del perdón, de la unción de los enfermos, del consejo espiritual, del acompañamiento espiritual. Como Cristo, también nosotros estamos llamados a guiar la Iglesia por el camino del Señor, no por otros caminos, no por los caminos del mundo. El mundo siempre estará atacando a la Iglesia para que la Iglesia sea como el mundo. Pero la Iglesia no tiene que ser nunca como el mundo, porque la Iglesia tiene que ser la luz de Cristo para el mundo. Entonces, el mundo nos pedirá muchas veces que vayamos, nos pedirá a los pastores de la Iglesia que vayamos al ritmo de las modas, de las ideologías, que aceptemos, pues, incluso cosas y leyes que van contra la misma palabra de Dios, que seamos modernos, y no, esa no es nuestra misión. Esa no es nuestra misión. Precisamente, la Iglesia, tanto pastores como fieles, tenemos que ser la luz de Cristo en el mundo. Si nos convertimos en tinieblas, ¿dónde va a brillar entonces la luz? Pues, claro que sí. Claro que sería mucho más fácil para nosotros, pues aceptar todo lo que acepta el mundo. ¿Que el mundo quiere divorcio? Pues nosotros también. ¿Que el mundo acepta la ideología de género? También nos apuntamos. ¿Que el mundo acepta la eutanasia? También nosotros. Entonces la Iglesia no serviría para nada. Sería una vela apagada. No iluminaría. Sería una cosa más del mundo, pero no es lo que el Señor quiere y espera de nosotros, tanto de los pastores como de ustedes, los fieles. Por eso el pastor, pues a veces tiene que denunciar y tiene que decir, hermanos, que no se puede ser cristiano y apoyar el aborto, que no se puede ser cristiano y aceptar la ideología de género, que no se puede ser cristiano y aceptar sistemas filosóficos o políticos que van contra Dios, contra la fe, contra la Iglesia, como es el comunismo, claro. Y a veces, cuando los pastores avisamos, siempre habrá alguien que dice, ya se están metiendo en política. No, no es meterse en política, es que el pastor tiene que avisar a sus ovejas del lobo, porque si no se convierte en un asalariado. Y aunque vayan contra el pastor, al pastor le tiene que dar igual. Si está diciendo la verdad de Dios, le tiene que dar igual lo que digan los periodistas, los medios de comunicación, etcétera. Porque el Señor nos ha llamado para eso. No nos ha llamado el Señor para que caigamos bien a todo el mundo, para que seamos bien simpáticos, ¿no? y
y bien tolerantes, entendida mal la tolerancia, y bien acomodados a este mundo o bien modernos. No nos ha llamado para eso. Por eso el buen pastor tiene que estar dispuesto incluso a dar la vida, si fuera, pues, si así viniera. Claro, pues cuántos sacerdotes, obispos, papas, a lo largo de la historia de la Iglesia han tenido que morir por no hacerse mundano. Pues muchos son los mártires en la Iglesia. Antes morir que pecar, antes morir que traicionar a Cristo, antes morir que renegar del Señor, antes morir que pisotear la fe. Así es. Por eso el pastor, el buen pastor, también tiene que denunciar y anunciar la palabra de Dios. Bien, pues ya desde hoy y todo el día de mañana, que es esa jornada mundial en toda la Iglesia extendida por el mundo, vamos a rezar especialmente para que haya hombres y mujeres consagrados, pero de verdad, de verdad. Por eso le pedimos al Señor santas vocaciones sacerdotales, pero sacerdotes con corazón de buen pastor, no de funcionarios, no de asalariados, sino de buen pastor, a imagen de Cristo, para que los religiosos, las religiosas, sean lo que tienen que ser en la Iglesia, signo. Los religiosos en la Iglesia, con su vocación, con su consagración y con la misión que llevan a cabo en la Iglesia, nos tienen que decir a todos los demás que nuestra casa está en el cielo, porque ellos, con sus votos de pobreza, castidad y obediencia, nos están indicando la vida ya del cielo. Pero si los religiosos y las religiosas son uno más, si los religiosos y las religiosas pues empiezan a no distinguirse, porque no sabemos si son religiosos, porque abandonan su distintivo, su hábito de consagración. Si el sacerdote pues aparece ante el mundo, ante la Iglesia, sin parecer sacerdote, pues entonces, ¿dónde está la referencia para todos? Por eso es tan importante usar el hábito en las religiosas y en los sacerdotes, porque los fieles tienen derecho a saber que ese hombre es sacerdote, que esa mujer es religiosa. Es un derecho que tienen los fieles. Por eso la Iglesia lo manda. Y algunos dirán, ¿y por qué no lo cumplen? Pues porque desobedecemos muchas veces a la Iglesia. Claro, desobedecemos. Pero está mandado que el sacerdote y la religiosa use su hábito. Sí, está mandado, claro. Está mandado. No es optativo, no es si te parece. Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Estamos ahora en la época de la imagen. ¿Y por qué nos cuesta a veces a los sacerdotes o a las religiosas que nos vean como lo que somos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Pues por eso tenemos que pedir mucho al Señor mañana que haya muchas y santas vocaciones. Muchas, sí, pero santas. Y sobre todo santas vocaciones. Porque si hay muchas, pero no tan santas, pues el testimonio pues va a ser flojo. Pero si hay, aunque sean pocas, si son santas vocaciones, darán mucho fruto en la Iglesia. Pues que mañana tengamos presente esa intención, incluso lleva consigo una colecta también, pues para ayudar
a que en la Iglesia pues haya vocaciones sacerdotales y religiosas. Que así sea.